nuevas vamos a tener, pero en el tema de la grasita, porque si a usted le cuesta bajar esa grasita, principalmente en la pancita, ese delantalcito que se nos hace a nosotras las mujeres, o en el caso de los señores, esa pancita dañina, pero hay que entender de dónde viene esa grasa, por qué se genera, para romper con ese círculo o ese ciclo de la grasa que lo vamos a denominar hoy, que tenemos al especialista en el tratamiento de la obesidad y asesor de salud, el doctor Jairo Bart, que nos va a explicar de una manera muy gráfica en qué consiste eso y por qué esa grasita se acumula en nuestra pancita. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, por la usted. invitación, muy amables. Doctor, explíquenos más o menos ese círculo o ese ciclo de la grasa, por qué se genera y se nos acumula en la pancita principalmente. Ok, pero veo que es una forma muy simpática y muy demostrativa de ilustrarlo. Tenemos que hay varios factores, además del sedentarismo y de las deficiencias nutricionales o el exceso en la alimentación, como el estrés, muy importantes como el estrés para almacenamiento de grasa. Eso es típico. El estrés, vamos a dividirlo en estrés emocional y en todo aquel evento adverso que estrese nuestro organismo. Puede ser miedo, dietas inadecuadas, hambre, exceso de ejercicio, falta de descanso, enfermedades, insomnio, muy importante. Todo eso nos genera estrés. Son muchas las razones, no solo el estrés emocional que todo el mundo usualmente se refiere. El estrés, viéndolo como cualquier efecto deleterio o cualquier factor que estrese nuestro organismo, produce la liberación de hormonas de estrés. La principal hormona de estrés que se libera en estos casos es el cortisol. Que ahí la tiene la parecita suya, doctor. El cortisol, junto con la grelina, que es otra hormona secretada por el fondo gástrico, por el estómago a nivel de nuestro tracto digestivo, principalmente porque otros órganos la secretan, va a hacer que comamos más, que tengamos una respuesta a la insulina más lenta y por consiguiente acumulación de grasa. Generalmente se puede acumular grasa. Al decir grasa abdominal, generalmente no nos referimos a la grasa que está a nivel del abdomen, sino a la grasa que está intraabdominal, o sea, que está por dentro, que está recubriendo nuestros órganos internos. Esa grasa responde muy rápidamente a los desajustes alimentarios, básicamente, y al efecto del cortisol. Sí. Esa grasa es muy dañina, es muy sensible a la alimentación, no tanto al ejercicio físico, sino que es más proclive a disminuir o a aumentar con los ajustes, doctor, alimentarios. Sí, pero también está relacionada directamente con el estrés, doctor, pues y el cortisol que usted menciona. Como te digo, todo proceso que nos haga subir de peso, que nos haga engordarnos anormalmente, puede tener una causa importante o una raíz inicial en un factor que nos estrese, orgánicamente o emocionalmente. No solo emocionalmente, sino orgánicamente, como lo explicaba anteriormente. Doctor, desgranemos esos factores uno por uno, que usted me está, digamos, aquí, que todos están relacionados. Ok, pero podríamos mencionar una dieta inadecuada. Las dietas restrictivas producen estrés. Eso de estar con hambre es totalmente antinatural. Entonces nos va a generar secreción aumentada de cortisol y de otras hormonas, como te había dicho. El insomnio es terrible. No tanto dormir un determinado lapso, no, es simplemente que vos te acostés y amanezcas descansado. Eso es lo que necesita la persona, descansar. O sea, que se sienta descansado, que se sienta fresco al despertarse. No necesariamente las 8 horas que se hablan. No, porque no sos igual vos que yo. Yo, por ejemplo, puedo dormir perfectamente con 5 horas, tal vez otra persona necesite 10. Entonces, eso es muy de cada quien. Insomnio, enfermedades, no una recuperación adecuada post ejercicios intensos, o la gente que piensa que haciendo ejercicio muy intenso va a obtener mejores resultados, muchas veces consigue lo contrario, y va crónicamente a desencadenar en una enfermedad o en un agotamiento adrenal, que es un agotamiento de las glándulas suprarrenales, y empieza con otros desajustes hormonales y metabólicos más serios. Es muy interesante. Básicamente, esta hormona del cortisol, ¿por qué se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? Porque usted hablaba que está vinculada al estrés, pero para entenderlo un poquito más, doctor. El estrés, veámoslo, el cortisol se secreta como una medida de defensa del organismo.
El cortisol se sintetiza a partir del colesterol en la corteza de la glándula suprarrenal, por eso se llama cortisol. Se genera en nuestro cerebro. No se genera, se genera el estímulo para que se secrete. Ah, ok. La hormona se sintetiza en las glándulas suprarrenales. Ah, ok, entiendo. Sí. Ok, aquí está la directriz, viene de acá. Todas las directrices vienen del cerebro. A nivel cerebral. Sí. Todas las directrices orgánicas prácticamente vienen del cerebro. Pero su desarrollo... Pero su desarrollo, o sea, su síntesis es en la glándula suprarrenal, básicamente, principalmente. Ahora bien, la señal, como decías vos, viene a nivel cerebral y es cuando el cerebro se da cuenta de forma involuntaria, autónoma, que hay algún factor estresante a la economía, al organismo como tal. No solo que vos te sientas estresada, puede ser que estés tranquila, pero estás haciendo un ejercicio que demande mucho esfuerzo de tu parte. Eso es un factor estresante. Eso es un factor que estresa tu organismo, por consecuente va a generar una disrupción metabólica y una disrupción hormonal. ¿Y cómo es que está tan relacionado a esa acumulación de grasa? Y principalmente en la pancita, que siempre escuchamos que es la grasa más dañina, la más mala. La grasa más mala es la que tenemos por dentro, la que recurre en nuestros órganos, en el peritoneo, los órganos internos, intestinos, hígado. Pero esta se refleja pericardio. por fuera también, doctor. O sea, la Por gente, supuesto, la hay gente gente que tiene llega la a tener, pancita. por supuesto, claro que sí. La gente que llega a tener mucha acumulación de grasa intraabdominal se refleja eventualmente externamente. De eso hay mucha gente que son flacos por fuera o que no tienen tanta acumulación de grasa subcutánea y tienen una prominencia abdominal muy importante. Que son flaquitos a todo nivel, pero en la pancita es donde está. El vulgarmente denominado panza de músico, o panza de birra o cosas de ese tipo, ¿verdad? Que vulgarmente se conoce. Pero esa es la grasa más peligrosa, podríamos decir, doctor, o una de las más peligrosas. Metabólicamente hablando, sí, porque está asociada a la secreción de sustancias muy dañinas para el organismo. Está asociada a hipercolesterolemias, aumento de los triglicéridos, de colesterol, asociada a arteriosclerosis, a hígado graso y a enfermedad cardiovascular. Por eso es que es muy importante el perímetro. Cuando, por ejemplo... Centímetro que viene acá, doctor. Sí, es muy importante el perímetro abdominal. Generalmente se tiene como dato importante que más de 88 centímetros de circunferencia en las mujeres y más de 102 en los hombres ya nos indica un factor de riesgo cardiovascular o nos hace pensar en que el paciente eventualmente puede tener una acumulación grasa intraabdominal bastante importante. Mejor aún si tenemos un analizador de composición corporal en donde vemos claramente la distribución grasa, el porcentaje de masa magra o masa musculoesquelética y podemos hacer una determinación más precisa, no tanto, tal vez un poco menos precisa con 1 centímetro, pero ya teniendo esas medidas por lo menos nos orientamos. Doctor. Sí, claro que sí. Ahora, doctor, ¿qué le parece si pasamos a la alimentación que usted señalaba que era uno de los elementos fundamentales? Perfecto. Para entender un poco qué es lo que estamos haciendo no del todo bien y a qué deberíamos recurrir para sacar esa grasita. Ok, muy importante. Generalmente tendemos a satanizar las grasas. ¿Qué significa? Buscamos erróneamente productos light. Los productos light son light a expensas de la grasa, no a expensas generalmente de los carbohidratos, usualmente. Entonces perdemos de vista que uno de los principales componentes de la alimentación son los carbohidratos. Los carbohidratos los podemos dividir en dos: carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Cuando vos tenés una alimentación con una predominancia de carbohidratos simples, estos carbohidratos simples producen una acumulación grasa. ¿Cómo te explico? Ellos llenan los depósitos naturales de carbohidratos que hay en el músculo y en el hígado principalmente, y el resto de calorías provenientes de estos carbohidratos se convierte en grasa. ¿Cuáles son los simples para podríamos ver, sí, puestos en escena, claro. Principalmente los azúcares y todo lo que contenga azúcar simple. Y ahí está refrescos, repostería, el azúcar de mesa como tal, también. Todo lo que le echemos azúcar, los aderezos, las salsas, por ejemplo, algunas salsas de tomate tienen carbohidratos increíbles, tienen cucharadas de azúcar prácticamente. Es terrible, no los asociamos. Por ejemplo, algunas gaseosas tienen 16 cucharadas por botella, es algo exageradísimo, es terrible, de azúcar simple. Imagínate que no nos detenemos a ver eso.
Siguiendo con los carbohidratos simples, tenemos entonces los azúcares y todo lo que contenga azúcares, las harinas refinadas, todo lo proveniente de trigo que sea refinado, como la repostería, la harina blanca, el pan corriente, los embutidos muchas veces tienen, aparte de que tienen muchos nitritos y nitratos y aditivos que son totalmente deleterios para la salud, tienen muchas veces muchos carbohidratos. Vienen con harinas y con azúcares para ensalzar, para aumentarles el sabor, ¿no? Doctor, La palatabilidad. por ejemplo, una de las cosas que nos gusta mucho, el pancito, ¿verdad? Si yo cambio este pedacito de pan que tengo acá por un integral, Okay. ¿qué beneficio obtengo? Tenés ¿Obtengo que algún asegurarte- beneficio? Sí, por supuesto, pero tenés que asegurarte que sea un pan realmente integral, no que sea un pan blanco teñido de integral. ¿A qué me refiero? A que tenga un porcentaje elevadísimo de harina refinada. Eso pasa también muchas veces con los tipos de azúcar. Dicen azúcar moreno, ¿qué tal si no es azúcar blanca teñida, un poquito Si teñida? nos meten gato por liebre, como decimos entonces hay popularmente. que tener mucho cuidado con eso, porque siempre tiende a ser engañoso. Lo que yo aconsejo es tratar de abolir todos los alimentos que tengan un proceso industrial muy importante y tratar de irnos muy más procesados. Sí, muy procesados y tratar de irnos siempre a lo natural. Y escogiendo carbohidratos que sean complejos. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Bueno, aquí tenemos... Vamos a este lado, entonces, Sí, doctor. Verónica, por ejemplo, tenemos todos los carbohidratos que son carbohidratos vegetales verdes, verduras, algunos cítricos con estopa, es muy importante. No el jugo, porque el jugo ya se convierte en un carbohidrato simple. Comerme El cítrico completo, con todo y estopa. Ok. Sí, porque ahí viene de forma natural los carbohidratos simples mezclados con los carbohidratos complejos, entonces son saludables. Si son naturales, son saludables. Sin embargo, no todas las frutas son convenientes para alguien que quiera disminuir grasa, ¿me explico? Porque hay frutas muy dulces que no te van a hacer disminuir grasa. Sí, por más que sea fruta, también Por más que sea fruta, tiene mucho azúcar. Entonces, es un carbohidrato simple. Entonces, el azúcar está vinculado completamente a la grasa. Ajá, Entonces, eso se llama índice glicémico. Entonces, hay muchas frutas que tienen un índice glicémico muy elevado. ¿Qué significa eso? La capacidad del alimento de aumentar rápidamente la insulina en sangre. Eso es el factor, el meollo del asunto está ahí. Eso es lo más importante en los procesos activos de engorde, por así decirlo. Que la de persona aumento de diabética grasa. tiene que tener todavía un cuidado más extremo, doctor. Sí, el manejo de los diabéticos generalmente no es el mejor. Muchas veces se tiene el cliché o la costumbre, la tradición de que, mire, tiene que estar comiendo cada rato para mantener los niveles de insulina normalizados y aquí y allá, y lo que mantienen son los niveles de azúcar elevados todo el día. Y eso es totalmente... Y no es lo que estamos buscando. Hay que individualizar a cada paciente y darle un abordaje específico. Integral. Sí. Ahora, doctor, de manera concreta, si yo quiero disminuir la grasita, esa grasa abdominal peligrosa, ¿qué hago? Te hablaba de los vegetales verdes y de su importancia porque contienen fibra, fibras solubles, fibras insolubles. Si no se va a tener una dieta alta en vegetales, porque mucha gente no le gusta o porque simplemente no tienen tiempo y viven en el día al día y muy acelerados, podríamos utilizar un suplemento de fibra, por ejemplo, en este caso es fibra de linaza molida, pero hay muchas fibras muy buenas que se pueden utilizar como suplemento alimentario. Muy importante, te ayuda a bajar el colesterol, te ayuda a aumentar el tránsito intestinal, es un probiótico, aumenta la calidad de la flora bacteriana, en fin, tiene muchos efectos. Por ejemplo, aquí tenemos cúrcuma, que es un antiinflamatorio natural, y chile. Estos son, junto al chile, por ejemplo, junto con el jengibre, son los llamados alimentos termogénicos. Lo que producen es una vasodilatación y es mucho más sencillo el proceso de quemar grasa cuando uno ingiere este tipo de alimentos funcionales o de superalimentos, podríamos decir. El café negro, el té verde, en este caso el yogur, si es descremado y es bajo en carbohidratos, si no tiene azúcar agregada, es una buena opción y nos ayuda también con el mantenimiento de una flora bacteriana equilibrada, doctor. Saludable, sí, equilibrada. Estos son nips de cacao normal, cacao común y corriente, pero sin azúcar agregada, sin grasa, sin proceso industrial, nada más secado y descascarado y listo. El cacao tiene mucho triptofano y nos ayuda en la abolición de los antojitos, de los antojos. Esa ansiedad y ese deseo de estar comiendo constantemente. Sí. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, excelentes recomendaciones. Como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy amables.